termodinámica esto es como un equivalente de la carta centrométrica, de la mezcla aire-vapor de agua, ¿sí? Por definición, la temperatura rocío es la temperatura en la que se encuentra un gas natural cuando está saturado, ¿sí? Perdón, es la temperatura en la que un gas natural se encuentra saturado de agua a una presión determinada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando está saturado a la presión y temperatura, el gas que teníamos ahí de 1800, el de 1800 y 125 está saturado a 125, esa es su temperatura rocío. Todas las pérdidas de energía intermedia, gracias, todas las pérdidas de energía intermedia son causadas por la propia expansión mecánica del gas. Todo ese gas está saturado, el que vimos a 1100 y a 63 grados Fahrenheit está saturado, esa es su temperatura rocío, ¿sí? Aunque tiene agua libre, pero esa agua ya no cuenta como gas, ya se liberó. Entonces, si se expande el gas o se enfría, pues genera agua libre, ¿verdad? Y si el gas se calienta, aumenta su capacidad de absorción de agua. Entonces, esta curva que tenemos aquí, esta carta, ¿sí? Que es la carta maqueta, la carta por el autor, ¿sí? Es la carta de equilibrio hidrocarburo-agua. Vamos a verla más a detalle, aquí, aunque este detalle aquí ustedes no lo van a poder ver, pero teníamos estas presiones y temperaturas en todo el proceso. A la descarga de las plantas compresoras, en la parte más caliente, antes de apenas sale del compresor, teníamos 140 Fahrenheit. 140 Fahrenheit, en esta carta, por aquí, la última línea, a 1800 libras me da más o menos 140 libras de agua por millón de pies cúbicos estándar de gas. Ese es el parámetro, esa es la unidad, libras de agua por millón de pies cúbicos de gas. Eso se traduce en la fracción molar, ¿sí? Son equivalentes, solo que a los fines del manejo del gas natural, la unidad de libras por millón de pies cúbicos dice más que la fracción molar, ¿sí? Entonces, a la descarga de los compresores tenemos hasta 130 libras. Cuando ya están enfriados a 125, que sería esta medida, ¿verdad? Ya conseguimos menos contenido de agua, 84 libras de agua por millón de pies cúbicos. ¿Qué significa? Que en el separador de descarga de la planta se quedaron 50 libras por millón de pies cúbicos de agua, la separó mecánicamente. Pero la corriente que sigue aguas arriba sigue saturada. Y así vamos, ¿verdad? Aquí están los contenidos que tenía la tabla, 18 molar, 0,17 molar, son equivalentes a 86 a 85 libras de agua por millón de pies cúbicos. Y aquí tenemos el punto de menor energía de la red, que hablamos hace rato, 1100 libras, 63 Fahrenheit. 1100 libras, 63 Fahrenheit, tendríamos esta curva roja que tenemos aquí, tendríamos más o menos 18 libras. Se han quedado en el camino, obstruyendo el flujo, reduciendo capacidad de manejo. Se han quedado, ¿cuántas? 100 prácticamente, ¿verdad? De 84 a 18 libras, se han quedado 60 libras de agua por millón de pies cúbicos. Si estimamos que tenemos 300 millones de pies cúbicos en la red, tenemos unos cuantos litros de agua obstaculizando la red, ¿verdad? Reduciendo capacidad de manejo. Entonces, para absorber, digamos, esos cambios de red, vamos a trabajar con una temperatura de rocío de 58 Fahrenheit, 5 grados por debajo de los 63. ¿Para qué? Vamos a tener gas saturado, ese gas que vamos a manejar ahí va a estar saturado, o mejor, con una temperatura de rocío de 58 Fahrenheit. Pero como la temperatura es más alta, no va a estar ni remotamente saturado. Va a circular por la red y no va a generar agua libre, porque ya le extraemos el agua. ¿Cómo se la vamos a extraer? Bueno, deshidratando, eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Estos valores, esta carta pues es un indicativo, estos valores los calculamos con un software de simulación bien preciso. Cambiar aquí. Ajá. Entonces, pasamos a seleccionar ya decidimos que hay que deshidratar. Pasamos a seleccionar la tecnología de deshidratación. Aquí tenemos un ejemplo de 4 tecnologías. Aquí tenemos 2, que es con un proceso de absorción con D, que es secuestrar el agua, ¿verdad? Ya sea químicamente o ya sea físicamente, con lecho químico, con lecho físico, ¿verdad? Como el
circuito Pasteur que ponen la bomboneta, ese es un lecho físico que se satura y se desecha, pero ese es para atrapar finos. Para atrapar entonces agua también existe ese que son los de aluminio. Y ellos tienen sus ventajas y sus desventajas. Como no podemos ver, pues no les puedo hablar de las ventajas y ventajas. Basta con decir que las principales desventajas de estos dos que tenemos aquí que son marcas comerciales, que nos casamos con la empresa, que nos venden obsolescencia comercial, nos van a decir que dentro de 5 años no nos dan repuesto, y eso es un error gravísimo, lo estamos viviendo, ¿no? Hay de todo un poco, no quiero entrar en ese tema, pero el depender, el atarnos de manos con alguien que tiene el poder de decir no te vendo repuestos, eso es fatal, ¿no? Entonces hay los tamices moleculares que son ya más terrenales, son lechos de absorbentes de alúmina, de silicatos, que algunos incluso se producen nacionalmente, pero también tienen el problema que ellos no solamente van a atrapar agua, van a atrapar los gases contaminantes, van a atrapar los aromáticos. Entonces después disponer de ese lecho ya entra una parte ambiental que es costosa, agrega costo a la operación, ¿sí? Es un factor de decisión. Y tenemos las plantas de glicol. Las plantas de glicol es un sistema donde se inyecta glicol, se hace fluir en contracorriente con el gas natural. El glicol es higroscópico, secuestra el agua como los pañales, ¿verdad? Secuestra y tiene una capacidad de absorción, hay absorción con B, y se diluye, se lleva el agua y el gas sale seco en las condiciones que lo necesitamos. Con monoetilenglicol, con dietilenenglicol, con trietilenglicol, y tiene, bueno, algunas características positivas y otras negativas que se hace esa evaluación, ¿sí? Y esa evaluación también, antes de hacer esa evaluación hablemos del tipo de glicol recomendado, que ese es un poco más fácil de seleccionar. Ese es simplemente por la operación. ¿Cómo está la operación? Si tenemos procesamiento, allí tenemos diferentes concentraciones de glicol o diferentes tamices recomendados, o un procedimiento del que no hablamos, que es la inyección de inhibidor de corrosión, que es una mezcla entre monoetilenglicol y metanol que se pega en las paredes de la tubería y crea una barrera que no permite el inicio, el detonante de la corrosión, pero a cambio de eso no lo podemos recuperar. Meter inhibidor de corrosión en cientos de kilómetros de tubería es antieconómico. Pero bueno, está esa opción. Esos son para circuitos cerrados. Y está la parte de transporte, que es la que nos interesa a nosotros, ¿sí? Y aquí está directamente la decisión. Si tenemos una temperatura de operación, hablábamos de 58 Fahrenheit, ¿verdad? Si la temperatura ambiental menos 20 Fahrenheit, tenemos 85, 65, estamos ahí, ¿verdad? Entonces, se decide en caso de decidir planta de glicol, todavía no lo hemos dicho, ¿verdad? El elemento higroscópico sería trietilenglicol diluido a 99,8% en volumen, ¿sí? Si fuera en peso, sería la proporción sería muy grande respecto al glicol del glicol con respecto al agua, porque bueno, los pesos moleculares son muy diferentes. Esto es muy importante, voy a resaltarlo un poquito porque fíjense, si tenemos unos 20 Fahrenheit por debajo, se recomienda otro tipo de glicol, de concentración del glicol, del trietilenglicol, al 96,5%. Ese 3% de dilución es una alta diferencia en la capacidad de absorción de agua. Las plantas de deshidratación por trietilenglicol son sumamente sensibles a las variables del proceso. Cualquier cambio en la variable del proceso me distorsiona la operación. Tengo que tener un sistema de control muy fino. Esa es, digamos, la mayor dificultad de ese diseño. Vamos a seguir con este. Ajá. Entonces, fíjense, se hizo una selección de alternativas mediante un método de toma de decisiones, ¿sí? Ese método de toma de decisiones ubica las alternativas y los criterios de selección. Las alternativas que se tomaron son inhibidor de corrosión, que ya les hablé por qué se descartó, pero se puso aquí en la lista. La combinación endulzamiento y deshidratación, o sea, instalar los dos procesos, ya hablamos anteriormente que era inviable, sin embargo, bueno, se puso allí. Las 3 tecnologías y las 4 tecnologías que se mostraron en la tabla anterior.
¿Con qué criterios? Con criterios de experiencia en operación. Es muy importante la experiencia de operación cuando uno tiene una industria andando durante 100 años y va a incorporar un sistema nuevo. Tiene que capacitar el personal, todo aquello. Si usted pone un sistema conocido por el personal, probablemente sean los mismos trabajadores los que capaciten a los que lleguen nuevos. Es muy importante y empieza a andar de una vez con el personal existente. La inversión inicial, obviamente, los costos de operación, aquí los costos de operación, la decisión sería, por ejemplo, en el suministro de glicol, que es un consumible. El consumible todo el tiempo genera pues una compra, ¿sí? La especificación del producto, o sea, de estas tecnologías, ¿quién me da el producto tal como lo quiero, como lo necesito? ¿Sí? Ese proceso de toma de decisiones se llama proceso de jerarquías analíticas y comprende en comparar o jerarquizar los criterios entre sí y le da un puntaje, 1 para los criterios que tienen igual de importancia y 9 para los criterios que son uno absolutamente más importante que el otro, ¿sí? ¿Qué criterios podemos tener ahí? La calidad del producto, por ejemplo, o el costo de operación, el costo de glicol, ¿sí? O el costo después para disponer los lechos absorbentes. Todos esos criterios se comparan entre sí, que pues hay, digamos, unos más decisivos que otros, y se compara entonces cada una de las alternativas en función de los criterios. Cada una se le hace una matriz, esto tiene detrás mucho más análisis, y después del análisis se llegó a la conclusión de que el mejor método para deshidratar el gas natural de esa red, la solución es solo deshidratar con una planta de deshidratación de trietilenglicol. Se tomó la decisión, se hizo la recomendación y culminó la visualización. Ya tenemos la visualización culminada. Se pasa a la fase de conceptualizar. Vamos ahora a prediseñar, ¿sí? Para prediseñar tenemos que cumplir algunos pasos. Ya el equipo multidisciplinario, los ingenieros de procesos, los mecánicos, los eléctricos, los civiles, los instrumentistas, tienen que ya, digamos, ser de mayor experiencia y de mayor recorrido y tener más experiencia en esto. Tiene ya una exigencia porque ya vamos a diseñar, a dimensionar, ¿sí? Vamos a asignar roles. Un proyecto generalmente ya en esta fase ya se constituye como una organización gerencial. Ya hay un gerente de proyecto, ya hay unos líderes de disciplina, ya hay unas personas encargadas de simulación de procesos, otra persona encargada de visitas de campo, otras personas de llevar la planificación, otras personas ya de controlar costo, recursos, ¿sí? Se tiene ya un equipo de proyecto, se diseña aquí. Evaluar el área geográfica. Aquí evaluar el área geográfica no es el mapa que les mostré del lago Maracaibo. Aquí es que yo tengo una red que tiene muchos años funcionando y yo voy a poner un equipo atravesado en algún lugar de la red. Esto es un nodo nuevo que me genera distorsión en la red. Esa red tiene un balance. Porque tenemos que garantizar que haya gas para todos los elementos que están pegados a esa red. Y ese elemento nuevo va a tener una distorsión. Entonces la selección del área, la selección del sitio mejor, es también un factor que se calcula, ¿sí? De hecho, en la simulación de la red, usted pone el elemento y usted tiene que volver a balancear la red y ponerlo donde más conviene. Es energía, ¿no? Lo que estamos hablando. Igual, y entonces volvemos a redefinir costos, volvemos a afinar recursos y hacemos la fase de lo que vamos a hablar hoy. Es solamente la que voy a hablar, que es el prediseño, ¿sí? Pasemos al prediseño entonces. Al entregar el prediseño es el producto que se entrega a la fase de definición para que continúe el trabajo. Bien, ¿cuáles son los parámetros que vamos a tomar en cuenta para el prediseño? Tenemos que tomar en cuenta el volumen mínimo a deshidratar. ¿Por qué? Nosotros dijimos hace rato que necesitamos una red a 13 libras, ¿sí? Ahí hay un tamaño, digamos, una cantidad de agua que hay que retirar. Pero a lo mejor, paso a paso, donde decidamos ponerla, podemos simplemente poner algunos separadores intermedios, porque ya se ha generado condensación. Retiramos agua de manera natural. Entonces no vamos a diseñar una planta para sacar 50 libras por millón de pies cúbicos, a lo mejor son 30, a lo mejor son 20. Entonces tenemos que saber cuál es el volumen mínimo a deshidratar. La intercambiabilidad de repuestos, tenemos que pensar aquí en la operación. Eso
usualmente lo que se hace es hacer equipos del mismo tamaño y del mismo diseño en serie o en paralelo, no vayan conectados, pero hacer equipos iguales. ¿Para qué? Para poder hacer compras de repuestos masivas, para poder tener stock de repuestos y poder mantener mucho más fácilmente, que no haya, esta planta tiene tales equipos casados con tal empresa y entonces esa empresa me los vende pero tarda 6 meses en entregármelo, la otra empresa tarda 3 meses pero resulta que se paró aquella. Entonces, ¿cómo hago yo con esta tiene repuesto sobre y la otra no tiene? No es conveniente vivir con eso. Los paros de plantas compresoras, estamos hablando de la red de alta presión que la alimenta una planta compresora. Entonces tenemos que en el criterio tomar en cuenta esos paros. ¿Para qué? Para tratar de sincronizarlos lo posible con los paros propios de la planta que vamos a poner. Al poner un elemento nuevo tenemos un elemento de falla nuevo. Nos va a corregir unas cosas, pero nos va a generar otro problema, que es el problema de mantenimiento, el problema de operación. ¿Sí? Y en este caso importante, la bajocarga y sobrecarga en la red. Esto es ya diseño a nivel de instrumentación, a nivel de control, perdón, a nivel de control. No lo vamos a hablar aquí, pero lo puse porque, para volverles a reiterar que en las plantas de deshidratación la distorsión de la operación es muy impactante en la operación. Y cualquier cambio en las variables, debido precisamente a la altísima capacidad higroscópica del glicol, cualquier falta de glicol o cualquier cantidad de glicol más diluido de lo normal va a afectar el producto final. Bien. Ajá, entonces aquí lo que tenemos es, al principio, una variable que no les había nombrado. La normativa venezolana, COVENIN, para este tipo de cosas, me pide, para este tipo de operaciones, me pide que deshidrate por debajo de 6 libras por millón de pies cúbicos. ¿Sí? Que lo que pasa es que es una área aislada, por lo menos para la población. No es muy exigente COVENIN en eso. Yo puedo darme el lujo de deshidratar en diseño, o sea, todo me lo van a probar, ¿verdad? El diseño sí tiene que estar a 6 libras, pero después más adelante yo puedo combinar con corriente saturada para obtener en la red la condición que necesito. O sea que no necesito deshidratar casi 800 millones de pies cúbicos que tengo en la red, puedo deshidratar mucho menos. Se consideró eso. Se consideró la intercambiabilidad de repuestos de manera modular, capacidades de 100 y de 50 millones, esta de 80 se coló ahí, eso es de 50 millones. Instaladas en las plantas compresoras, plantas de capacidad de 100 millones y de 50 millones. Porque además nosotros debemos tener, como son equipos de altísima duración, se puede hacer la inversión de tener plantas enteras de espera, que tengo 2 plantas operando y una para que entre cuando alguna de estas se pare por operación. Se apagó pues porque los sistemas la mandaron abajo porque hubo una falla en el proceso. Entonces entró la otra mientras atendemos a esta, porque si no se afecta, no estamos haciendo nada si ponemos un equipo que como ahorita se fue la luz y ya, ¿sí? Para eso es que tenemos la planta eléctrica también. Ajá. Pero aparte hay otro factor, que es el que pone el dinero, que es el que toma la planificación estratégica, el que yo le llego con un proyecto de deshidratación porque voy a poner la red bonita, pero llega otro con un proyecto de refinería porque me va a sacar un producto nuevo al mercado, y llega otro con un proyecto de petróleo, que el petróleo da más dinero que el gas. ¿A quién le va a soltar el dinero? El que decide, ¿verdad? Entonces, el que decide dijo, vamos a hacerlo en primera fase, 3 módulos de deshidratación de 100 millones. De esto vamos a hacerlo, pero ya va, yo tengo 3 plantas, 3 ubicaciones. Bueno, rediseñe otra vez el sitio y póngame esas plantas en un solo sitio. Entonces, haciendo eso, haciendo caso, que eso también hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacer caso. Tenemos a la descarga de cada planta compresora el arreglo, pero lo tenemos entonces en una sola planta compresora, la que llamamos 1, esto ya es un poquito más real, tiene 3 módulos de compresión, ¿sí? La que llamamos 2 tiene un solo módulo y la que llamamos 3 tiene un solo módulo. Entonces ahí hacemos un arreglo operacional. Descargamos en estos módulos, una parte de la corriente la deshidratamos, entra a otra parte donde se alimenta con el resto de las corrientes no deshidratadas y sale una sola a las 13 libras que necesitamos alimentar a la red. Entonces habrá un pequeño rediseño de la red. Ahora ya la red no tiene 4 descargas, tiene una sola, porque todas se concentran en la planta de deshidratación. Pero a cambio de eso, protegemos toda la red, ¿sí?
Y pasamos ahora sí, entonces, a lo que tiene que ver con las especificaciones generales de diseño. Los cálculos, el dimensionamiento. Afortunadamente se cuenta con software bastante especializado para esto. Esto fue realizado con el software HYSYS. Hay otros, en la industria usa el HYSYS o el Pro2, que son los softwares más, digamos, que dan mejores resultados. Esto se hizo con el software HYSYS, y los equipos que se entregaron como prediseño serían la torre contactora, ya le voy a explicar qué es, la torre regeneradora, los intercambiadores y la bomba de glicol. Y el consumo de trietiliglicol en la planta en operación serían los 5 parámetros que se entregaron como prediseño. ¿Cómo opera la planta deshidratadora? Ojalá puedan ver allí. Esta es la corriente del gas. A nivel del software la saturamos con gas, con agua, pero en realidad es una sola corriente. Entra a un recipiente para asegurarnos que retiramos el agua libre. No tiene sentido invertir dinero en el glicol, en sacar agua libre con glicol si ya está libre. Vamos a sacar la que está en saturación del gas. Y entra por el fondo de la torre. La torre tiene una serie de platas, una serie de obstáculos metálicos que hacen que el gas baje su velocidad, tenga muchísimo contacto físico, una gran área de contacto, y vaya ascendiendo. Y por el tope se inyecta la corriente de glicol al 98%. Igual, la corriente de glicol gotea, producto de todos esos obstáculos que tiene los platos, y hace contacto, ¿verdad? Se intercruzan las corrientes, baja la corriente de glicol extrayendo todo el agua y se va por el fondo. Y la corriente de gas seco se va por el tope y se va para el uso final, ¿sí? Esta parte de la planta es una parte de alta presión, y eso es toda la deshidratación. El resto de la planta es para recuperar el glicol, ¿sí? ¿Qué hacemos? La parte para recuperar el glicol está a presión más o menos atmosférica, 16 libras, la presión atmosférica son 14.7. Entonces tenemos una válvula que le va a tumbar la presión al glicol rico, así se llama el glicol que viene diluido, ¿sí? Aquí se enfría también, tiene aquí una recuperación térmica, que ya vamos a ver por qué. Y entra a la torre regeneradora. La torre regeneradora es una torre de contacto también, pero ya ahí es caliente, y ahí lo que tenemos es temperatura. ¿Para qué? Para obtener los 400 grados Fahrenheit, a los cuales el vapor de agua diluido en el glicol se evapora y se saca la corriente, pero el glicol no se degrada. Más bajo no podemos extraer todo el agua, más alto degradamos el glicol y no sirve. Tiene que ser 400. Primer factor, entonces, para decir que la planta es altamente sensible a la operación. Y bueno, como viene caliente, ya el glicol pobre, así se llama el glicol concentrado, entrega un poco de su energía a esta corriente para que el choque térmico aquí sea menor, y va a entrar ahora como glicol regenerado nuevamente a hacer su trabajo. Entonces necesita elevar la presión mediante esta bomba, todavía lleva temperatura, y para asegurar aún más que la temperatura de rocío de ese gas es bastante diferente a la temperatura del gas, pues lo calentamos un poquito, aprovechamos esa energía y vuelve el ciclo. Y aquí tendremos una reposición por si acaso hay pérdidas, que de hecho las hay, ¿no? Terminado esto, hecho este diseño, ya se llegó entonces el mismo software poniendo las variables muy bien y cuidando todos los controles que hay que cuidar y todo esto, arrojó que la torre contactora necesita 20 etapas o 20 platos de contacto sin recirculación en el fondo y tope. La recirculación en el fondo y tope son otros recipientes que funcionan como si fuera un plato adicional, pero aquí no es necesario. La torre regeneradora tiene 3 platos de contacto, ahí sí es necesario porque el glicol del tope también se llevó los aromáticos. Hay que asegurarse que los que me hay que dar como turbulencia para que elimine completamente el agua, no vaya a quedarse igual. Vapor de agua es agua de todas maneras porque está diluido allí. Los intercambiadores serían entonces intercambiadores carcasa tubo de 16 pases con un diseño, una geometría genérica, digámoslo así, la más común, la AEL del tema de la norma de intercambiadores. El intercambiador es este, ¿no? El gas glicol es este.
El intercambiador glicol-glicol sería este, mucho más pequeño. Aquí las corrientes son por los tubos 100 millones de pies cúbicos. Es una gran masa. Y aquí sería 2.2 galones por minuto por planta, ¿sí? Entonces este sería bastante más pequeño, sería de 4 pasas y de la geometría más corta. Y la bomba de glicol, una bomba reciprocante, estamos manejando un fluido, hablando de un fluido muy viscoso, necesitamos una bomba reciprocante, centrífuga no nos sirve, y le vamos a hacer inyecciones por pulsos, ¿sí? Entonces tenemos una bomba de 0,6 galones por minuto, no es necesariamente de la capacidad. Y ese es el prediseño, esto es lo que se le entrega al definidor y terminamos. Se le entrega definición y terminamos. Muy bien. Bueno, Gracias, Luis. gracias. Si hay preguntas, por favor, para... ¿El teléfono? ¿Lo agarró? Es una guía muy técnica que solo los mecánicos, ingenieros mecánicos, podrían estar más controversiados. Sí, además interesados. Ayer el muchacho de la crónica, el periodista, me preguntaba la razón de la industria petrolera, que esto no tiene que ver con la industria petrolera venezolana ni con su estado actual, o sea, tiene que ver con el conocimiento. La industria petrolera es mundial y el conocimiento está allí, no tiene que ver con eso, ni mucho menos con la situación país. No es que de aquí nos vamos a poner una planta deshidratadora, no, pero está el conocimiento, está la noción, y ese en realidad era el objetivo. Sí, exactamente. La idea de cada posgrado es buscar que personas que tienen estos talentos, todos estos conocimientos, los puedan compartir con la comunidad universitaria. Esa es la idea fundamental. Y nosotros no, por lo general, no nos metemos en otros aspectos distintos que no sean académicos. Por eso Sí. Pasa que el tema petrolero es más sensible y sí, no. ahí se meten cosas colaterales que pueden ser susceptibles a la discusión y para otros, para ganar un camino diferente a lo que uno realmente quiere. Y realmente eso no es la... Sí. Bueno, no sé. Bueno, agradecido por su presencia. Qué bueno volver a la universidad, profesor. Venía, sí. De todas maneras, esta conferencia, aún con las dificultades que tuvimos, va a quedar en el canal de YouTube nuestro. Vamos a ver cómo quedó la grabación y si hay que hacer añadir algo de ruido que tenga, pues se hará y se editará y se colocará, repito, en el canal. Esto es primer posgrado de YouTube. Gracias a todos y serán invitados para la próxima conferencia, que es de mañana viernes en 8 días.